La tumba de Hollow Hill. Nunca he sido una persona supersticiosa. Durante años trabajé como guardia nocturno en todo tipo de lugares sin mayores problemas. Edificios abandonados, fábricas en ruinas, incluso museos oscuros, pero ninguno de esos sitios me había preparado para lo que experimenté en Hollow Hill. A veces me pregunto si alguien más hubiera podido mantener la calma en aquella situación, pero sé que lo que ocurrió esa noche está más allá de cualquier lógica o explicación racional. Hollow Hill es un cementerio antiguo, de esos que apenas aparecen en los mapas, y su nombre proviene de la ligera elevación en la que se encuentra, rodeado de campos vacíos y con muy pocos visitantes. El lugar lleva cerrado décadas, pero aún existen familias que, por razones que no alcanzo a entender, insisten en mantener las tumbas de sus ancestros en buen estado. Por eso fue que me contrataron, para asegurarme de que nadie perturbara las tumbas y de que el lugar permaneciera en paz. Mi primera noche comenzó como cualquier otra. Llegué a eso de las 8 de la noche, justo cuando el sol terminaba de esconderse detrás de los árboles que rodeaban el cementerio. El viento era ligero y la temperatura, fresca, lo que hacía el ambiente menos desagradable. Al principio, el lugar me pareció aburrido, viejas lápidas, árboles desnudos, una pequeña capilla en ruinas y la ausencia de cualquier otra persona. Pero no me molestaba. La calma era perfecta para realizar mi trabajo sin distracciones. Mi única herramienta era una linterna vieja y mientras avanzaba por los senderos del cementerio, iba iluminando las tumbas con su luz tenue, asegurándome de que todo estuviera en orden. El silencio reinaba y el crujir ocasional de las hojas secas bajo mis botas era el único sonido que acompañaba mi solitaria ronda. Me dirigí al centro del cementerio, donde se encontraba la tumba más antigua, perteneciente a un hombre llamado Samuel Grayson, fallecido en 1843. La tumba era monumental, con una lápida de piedra imponente y un sarcófago adornado con símbolos que no había visto en ningún otro sitio. Mientras inspeccionaba el área, sentí que el aire cambiaba. No hubo una señal clara, nada que pudiera identificar de inmediato, pero el ambiente se volvió denso, como si una presencia invisible se hubiera asentado sobre el cementerio. Intenté sacudir esa sensación de incomodidad, diciéndome que era simplemente el peso de las historias que uno escucha sobre lugares antiguos como este. Sin embargo, cuando me giré para regresar por el mismo camino, algo captó mi atención. El suelo frente a mí, a unos 20 metros de distancia, comenzaba a moverse. No de una manera sutil, como lo haría la tierra con una simple ráfaga de viento, sino como si algo estuviera empujando desde abajo, tratando de abrirse paso. Me quedé inmóvil, observando cómo la tierra parecía agrietarse lentamente, y pronto, la tapa de un ataúd de madera rota apareció en la superficie. No podía apartar la vista de lo que sucedía. Mi mente intentaba racionalizarlo, tal vez era una tumba colapsada, o los restos de una vieja exhumación. Pero entonces, algo comenzó a salir del ataúd. Primero vi una mano, pálida y esquelética, que se aferraba al borde de la tumba abierta. Luego, un cuerpo entero comenzó a levantarse, como si se hubiera despojado de siglos de reposo. No era como esos cadáveres que uno ve en películas o fotografías antiguas, este estaba sorprendentemente intacto, aunque cubierto de una fina capa de tierra que se desprendía a medida que emergía. Las ropas que vestía estaban hechas jirones, casi irreconocibles, y su piel tenía un tono grisáceo, tirante sobre los huesos como si el tiempo lo hubiera deformado. Sentí como mi corazón se aceleraba, mis manos temblaban ligeramente mientras apuntaba la linterna directamente a esa figura. Al principio, no se movió más allá de salir de la tumba, pero entonces, cuando alcé un poco más la linterna, sus ojos vacíos y hundidos se giraron en mi dirección. No pensé, solo actué. Empecé a retroceder lentamente, sin apartar la vista de lo que sea que estuviera frente a mí. Pero cuando mis pies comenzaron a moverse, la figura hizo lo mismo. Era como si mi movimiento lo hubiera despertado completamente de su letargo. Primero dio unos pasos lentos, titubeantes, como si estuviera recordando cómo usar sus extremidades. Pero luego, su velocidad aumentó, y antes de que pudiera procesarlo completamente, comenzó a correr hacia mí. Mis piernas, movidas por el pánico, comenzaron a moverse de forma descontrolada.
No había ninguna lógica en lo que estaba haciendo, solo corría, tratando de poner la mayor distancia posible entre mí y esa cosa. Mi mente no dejaba de buscar una explicación, pero no había ninguna que se sintiera plausible. ¿Un cadáver corriendo detrás de mí? No, no podía ser real. Sin embargo, el sonido de sus pasos pesados en la tierra detrás de mí era prueba suficiente de que no estaba soñando. Mi linterna parpadeaba cada pocos segundos, y pronto, la luz se apagó por completo. Me encontraba corriendo en la oscuridad, guiándome únicamente por la débil luz de la luna que apenas atravesaba las nubes. Escuchaba el crujir de las ramas y hojas secas bajo mis pies, pero cada vez que miraba hacia atrás, esa figura seguía acercándose, implacable, cada vez más cerca. En un intento desesperado, me dirigí hacia la capilla. No era más que un edificio en ruinas, pero era el único refugio visible en medio del campo abierto del cementerio. Corrí lo más rápido que pude, sintiendo la presión creciente en mis piernas por el esfuerzo, pero sin atreverme a detenerme. Sabía que si lo hacía, aquello que me perseguía me alcanzaría. Al llegar a la capilla, empujé la puerta de madera vieja y astillada, que cedió con un chirrido bajo el peso de mi cuerpo. Me apresuré a cerrarla detrás de mí y busqué algo para bloquearla, pero el lugar estaba vacío salvo por algunos bancos rotos y restos de escombros. Coloqué uno de los bancos contra la puerta, sabiendo que no sería suficiente, pero necesitaba ganar algo de tiempo. Apenas respiraba, apoyado contra la pared de piedra, tratando de calmar el latido frenético en mi pecho. Escuchaba pasos fuera de la capilla, lentos y pesados. Sabía que me estaba buscando, y cada sonido hacía que mi piel se tensara aún más. Miré alrededor, buscando desesperadamente otra salida, alguna manera de escapar de ese lugar. Había una pequeña ventana al fondo, apenas lo suficientemente grande como para pasar por ella, pero era mi única opción. Con esfuerzo, logré subir hasta la ventana y arrastrarme a través de ella, sintiendo como mis hombros raspaban los bordes de piedra. El exterior me recibió con el aire frío de la noche y al caer sobre la hierba húmeda, me tomé un segundo para recuperar el aliento. No sabía cuánto tiempo más podría seguir corriendo. Me levanté rápidamente y seguí corriendo, esta vez hacia la parte más lejana del cementerio. Intentaba llegar a la salida, pero cuanto más corría, más laberíntico parecía el lugar. Las tumbas, las lápidas y los árboles torcidos parecían multiplicarse, cerrándose a mi alrededor. No sabía si la confusión provenía del miedo o si el cementerio estaba jugando conmigo, pero cada camino que tomaba parecía llevarme de vuelta al mismo punto. Finalmente, tropecé y caí al suelo, mis manos y rodillas hundiéndose en la tierra húmeda. Sabía que no podía seguir corriendo indefinidamente. Mis músculos gritaban por el esfuerzo y mis pensamientos eran un caos. Me di la vuelta lentamente, esperando ver aquella figura al acecho. Y allí estaba, de pie, observándome desde la distancia, inmóvil. No se acercaba más, pero tampoco retrocedía. Por un instante, todo quedó en silencio. El viento se había detenido y el tiempo parecía haberse congelado. El cadáver, o lo que sea que fuera, no necesitaba moverse más. Sabía que el miedo ya me había atrapado. Y fue en ese momento, justo cuando creí que el terror no podía aumentar más, que entendí la verdad. Ese cementerio, ese lugar olvidado y cubierto de años de historia, no quería que me fuera. Quería que me quedara, como uno de ellos. Me levanté lentamente, mis piernas temblando bajo el peso del pánico y el agotamiento. Sabía que no tenía mucho tiempo antes de que esa cosa volviera a moverse. Y mientras trataba de alejarme una vez más, comprendí que en Hollow Hill, el verdadero peligro no estaba en los muertos, sino en el cementerio mismo. Aquel lugar ya me había reclamado. El cementerio de las miradas vacías. Todo comenzó como una apuesta estúpida. Nunca he sido alguien que crea en fantasmas ni en lo sobrenatural, pero siempre hay un momento en que la realidad te arrastra a enfrentar lo que no puedes explicar. Aquella noche, cuando me encontré solo en el cementerio de San Jerónimo, supe que algo estaba mal. No era el típico miedo irracional a la oscuridad, ni la ansiedad por estar rodeado de tumbas. No, esto era diferente. Esto era real. Me habían hablado del lugar muchas veces.
Era conocido en la región, no por la cantidad de tumbas ni por la historia que albergaba, sino por lo que sucedía después de que el sol se escondía. Nadie se atrevía a visitar el cementerio de noche, y no era por respeto a los muertos. Las historias decían que, al caer la oscuridad, si caminabas entre las lápidas, podrías ver figuras deambulando, personas de apariencia normal que, al acercarse, revelaban algo mucho más perturbador. El cementerio en sí no era especialmente grande. Estaba ubicado en una colina a las afueras del pueblo, rodeado por un muro de piedra desgastada que apenas llegaba a la altura de mis hombros. Lo visité varias veces durante el día, y aunque el ambiente era sombrío, no había nada fuera de lo común. Pero por alguna razón, esa noche en particular, todo parecía distinto. El viento era denso, casi tangible, y los árboles en la cercanía se agitaban con un ritmo extraño, como si respondieran a algo que yo no podía ver. La luna, que normalmente proyectaba una luz reconfortante, parecía débil y distante, como si evitara iluminar el lugar. Aún así, no estaba dispuesto a dejar que los cuentos de viejos me afectaran. No podía volver atrás. El orgullo y la necesidad de demostrar que nada de lo que me habían contado era cierto me empujaban a seguir adelante. Caminé hacia la entrada del cementerio con pasos firmes. El portón de hierro estaba oxidado y chirriaba de una manera que resultaba incómoda, como si resistiera el abrirse, como si estuviera advirtiendo que ese no era un lugar para los vivos. Al cruzar, una sensación extraña me invadió, un peso que parecía caer sobre mis hombros. Algo en el aire cambió, se volvió más espeso, cargado, casi como si fuera difícil respirar. El camino de grava que serpenteaba entre las tumbas estaba cubierto de hojas secas que crujían bajo mis botas. A cada paso, el silencio del lugar se volvía más sofocante. No había ruido alguno más allá de los crujidos bajo mis pies. Ni grillos, ni el sonido del viento. Era un silencio absoluto, como si todo estuviera congelado en el tiempo. Intenté mantener la calma, repitiéndome que no había nada allí, que solo era un viejo cementerio. A medida que avanzaba, comencé a notar algo que no había visto antes. Las lápidas, muchas de ellas desgastadas por el tiempo, tenían inscripciones que apenas eran legibles, pero lo que llamó mi atención fue que algunas de ellas parecían tener nombres duplicados. Al principio pensé que era una coincidencia, pero al caminar más allá, vi que varias lápidas compartían el mismo nombre. Era como si las mismas personas estuvieran enterradas en diferentes puntos del cementerio. La sensación de incomodidad creció. Algo no estaba bien. Al fondo del cementerio, junto a una gran cruz de mármol que sobresalía entre las tumbas, vi una figura. Estaba de pie, inmóvil, mirando hacia el suelo. Llevaba una especie de túnica oscura que se confundía con la noche. A simple vista, parecía un hombre. Al principio pensé que podía ser otro desafortunado que, como yo, se había atrevido a entrar en el cementerio. Pero entonces, algo me hizo detenerme. La figura no se movía, ni siquiera respiraba. Era como una estatua viva. Sentí que el tiempo se detenía, y por un instante, el aire se volvió más frío. Me quedé inmóvil, observando desde lejos, intentando descifrar lo que estaba viendo. Todo en mi cuerpo me decía que debía darme la vuelta y salir corriendo, pero mis pies no respondían. Era como si estuviera atrapado por una fuerza invisible, incapaz de desviar la mirada de esa figura. Y entonces, sin previo aviso, la figura alzó la cabeza lentamente. Sus ojos eran completamente vacíos, sin vida, pero al mismo tiempo me miraban directamente. La sensación de pavor fue inmediata, como si me hubieran atrapado en su mirada. Su rostro no tenía expresión alguna, pero su presencia era insoportablemente opresiva. Sabía que lo que estaba viendo no era humano, que lo que se encontraba frente a mí no pertenecía a este mundo. Intenté moverme, retroceder, pero mis piernas parecían clavadas al suelo. En ese momento, algo más comenzó a moverse a mi alrededor. Figuras similares emergían de entre las sombras, caminando lentamente entre las lápidas. Al principio pensé que eran más personas, pero al observarlas con detenimiento, comprendí la verdad. Eran las mismas figuras que se habían mencionado en las historias. Demonios con rostros humanos. Se movían con una cadencia lenta, pero firme, como si estuvieran acechando,
acercándose sin prisa, sabiendo que no había escapatoria. Sabía que debía hacer algo, pero el miedo me había paralizado. Entonces, uno de ellos se detuvo justo frente a una lápida cercana, inclinándose como si examinara algo. Lo que vi me dejó helado. La lápida llevaba mi nombre. Era imposible, pensé. Pero allí estaba, grabado en la piedra con letras gastadas. No podía ser una coincidencia. Los demonios parecían saber algo que yo no. Tal vez siempre había estado destinado a estar allí. Tal vez aquel cementerio no era un lugar de descanso, sino un destino para aquellos que se atrevían a cruzar sus puertas de noche. Finalmente, con un esfuerzo sobrehumano, logré moverme. Retrocedí lentamente, sin apartar la vista de esas figuras. Mis pasos eran torpes, apenas podía coordinar mis movimientos. Sabía que si corría, ellos vendrían tras de mí, pero si me quedaba, estaría a su merced. Mi única opción era salir de allí lo más rápido posible. Giré sobre mis talones y corrí hacia la entrada. Las hojas secas crujían bajo mis pies, pero no me importaba. No miré atrás. Sabía que si lo hacía, los vería acercándose, y eso sería suficiente para hacerme perder la poca cordura que me quedaba. Finalmente, llegué al portón. El metal oxidado se resistió a abrirse, pero con un último esfuerzo, logré empujarlo lo suficiente para escabullirme. Salí del cementerio, jadeando, y me desplomé en el suelo. El aire fuera de los muros era distinto, más ligero, más respirable. Pero incluso allí, aún podía sentir las miradas vacías de las figuras que había dejado atrás. Nunca volví al cementerio de San Jerónimo, y nunca hablé de lo que vi aquella noche. No sé qué eran esas figuras, si eran realmente demonios o algo peor. Pero sé que, desde entonces, no puedo olvidar las miradas. Las miradas de aquellos seres que, en la oscuridad del cementerio, acechan a los vivos, esperando el momento oportuno para llevarte con ellos. El pacto inconcluso. Dicen que el diablo siempre cobra sus deudas. No importa cuántos años pasen, no importa cuántos kilómetros recorras para escapar. Cuando firmas su contrato, las reglas están claras, tarde o temprano, viene por ti. Pero hay historias de aquellos que trataron de engañarlo, de quienes creyeron haber encontrado la forma de eludir su destino. Y es en uno de esos pactos rotos donde comienza mi historia, en un cementerio que el tiempo parecía haber olvidado, pero que el diablo jamás perdonó. Era la medianoche cuando llegué al cementerio de San Gregorio, un lugar alejado, oculto tras montañas y caminos de piedra casi olvidados. Nadie venía por aquí a menos que fuera estrictamente necesario. Había algo en este lugar que te repelía, como si la misma tierra rechazara tu presencia. Pero yo tenía una razón para estar allí, y no era por curiosidad ni superstición. Mi abuelo había muerto hacía años, y en su lecho de muerte me había contado un secreto que cambió todo lo que sabía sobre mi familia. Él me dijo que había hecho un pacto, uno que nunca se cumplió. El diablo le había ofrecido lo que más deseaba en su juventud, poder, riqueza y reconocimiento. Pero había una condición. A cambio de todo eso, debía entregarle su alma cuando muriera. Mi abuelo, sabiendo que su tiempo estaba cerca, se preparó para cumplir con su parte del trato. Sin embargo, antes de que pudiera ser reclamado, algo salió mal. O, más bien, algo salió a su favor. Había una trampa en el pacto. Algo que él nunca entendió del todo, pero que lo salvó en el último momento. Mi abuelo nunca me explicó con detalle cómo lo hizo, pero lo que sí me dejó claro fue que, debido a esa trampa, el diablo nunca pudo llevarse su alma. Y por esa razón, el cementerio donde fue enterrado se había convertido en un lugar maldito. Un lugar donde las almas de otros muertos se veían atrapadas, víctimas del enojo del diablo, esperando a ser liberadas o reclamadas. Mientras caminaba entre las lápidas desgastadas y cubiertas de musgo, podía sentir el peso del lugar. No era solo un cementerio viejo. Había algo más. Un aire denso que hacía que cada respiración se sintiera más pesada, más profunda. El suelo bajo mis pies estaba blando, como si los muertos que yacían allí intentaran salir de sus tumbas.
Las cruces y monumentos parecían torcidos, inclinados como si no soportaran el peso de las almas atrapadas debajo de ellos. No pude evitar preguntarme cuántos habían sido víctimas de ese enojo. ¿Cuántos inocentes fueron enterrados aquí sin saber que el lugar estaba maldito? ¿Y cuántos fueron reclamados por el diablo, frustrado por no poder cobrar su verdadera deuda? Caminé hasta la tumba de mi abuelo. Era una losa simple, sin adornos, marcada solo con su nombre y las fechas de su vida. Me arrodillé frente a la lápida, con la esperanza de encontrar alguna respuesta. Pero el silencio me rodeaba. El único sonido era el susurro del viento, que se colaba entre las grietas de las lápidas. Sin embargo, pronto comencé a notar algo más. Era una presencia, una fuerza invisible que parecía observarme desde la distancia. Miré a mi alrededor. Las sombras parecían moverse de forma antinatural, extendiéndose más allá de donde la luz de la luna debería llegar. Sentía que no estaba solo. No eran espíritus comunes los que rondaban este lugar. Era algo más oscuro, más antiguo. Podía sentir el enojo en el aire, como si algo o alguien estuviera furioso por lo que había sucedido en este cementerio. Recordé las palabras de mi abuelo. El diablo no perdona, me había dicho. Y no olvida. El pacto inconcluso había dejado una cicatriz en este lugar. Y ahora, el diablo, frustrado por haber sido engañado, había hecho de este cementerio su territorio. Cada noche, su presencia se hacía sentir más fuerte, perturbando a los muertos y maldiciendo a los vivos que osaran acercarse. Seguí caminando por los senderos del cementerio, con la sensación de que algo me seguía de cerca. Las lápidas, torcidas y rotas, parecían observarme. Pero lo más extraño de todo era que cada tanto sentía como si el suelo bajo mis pies vibrara levemente, como si algo bajo la tierra estuviera moviéndose. Y entonces lo vi. A lo lejos, en la parte más antigua del cementerio, una figura se erguía. Era alta, con una capa negra que ondeaba suavemente en el aire. No podía distinguir su rostro, pero sabía quién era. El diablo, en su forma más humana, había venido a reclamar lo que le pertenecía. Su mirada atravesaba la oscuridad, fija en mí como si pudiera ver mi alma. Su presencia era sofocante, llenando el aire con una energía oscura y pesada. Sabía que no podía quedarme. El pacto inconcluso lo había enfurecido, y ahora no solo buscaba a mi abuelo, sino a cualquiera de su linaje que pudiera completar lo que él no había podido. El cementerio entero parecía cobrar vida, como si las almas atrapadas en ese lugar fueran su ejército personal. Los muertos no descansaban en paz aquí. Y esa noche, el diablo estaba decidido a cobrarse lo que se le debía. Corrí entre las lápidas, tratando de encontrar la salida, pero el cementerio parecía cambiar a mi alrededor. Los caminos que antes había recorrido ahora se veían distintos, como si el lugar estuviera vivo, manipulando la realidad misma para atraparme. La neblina comenzó a levantarse, densa y pesada, cubriendo todo a mi alrededor y limitando mi visión. Pero sabía que debía seguir avanzando. Si me detenía, si cedía al miedo, el diablo me reclamaría. Mientras corría, pude sentir el peso de las miradas de los muertos sobre mí. Cada paso que daba resonaba en el silencio, pero no estaba solo. Podía sentir las manos frías de las sombras rozando mi piel, tratando de arrastrarme hacia abajo, hacia la oscuridad. Pero no me detuve. Sabía que, aunque el diablo fuera poderoso, mi fe y mi voluntad eran lo único que podía mantenerme fuera de su alcance. Finalmente, vislumbré la salida del cementerio. Las enormes puertas de hierro forjado estaban abiertas, pero algo me decía que no sería tan fácil. El diablo no dejaba ir a sus presas sin una lucha. Y justo cuando estaba a punto de cruzar el umbral, sentí una fuerza invisible tirando de mí hacia atrás. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto sólido, sujetándome con fuerza. El cielo se oscureció aún más, y la figura del diablo apareció nuevamente frente a mí, esta vez más cerca. Podía ver sus ojos, dos pozos oscuros que parecían consumir toda la luz a su alrededor. Sabía que no podía vencerlo, pero también sabía que mi abuelo había encontrado una forma de engañarlo. Y si él lo había hecho una vez, quizás yo también podría. Recordé las historias sobre pactos y contratos con el diablo.
Siempre había una cláusula, una laguna, una forma de escapar si sabías cómo hacerlo. Y entonces, en un acto de desesperación, me dejé caer al suelo, fingiendo que ya no podía luchar más. Cerré los ojos y esperé. El viento sopló con más fuerza, y pude sentir su presencia justo frente a mí. El frío se apoderó de mi cuerpo, pero algo dentro de mí me decía que no todo estaba perdido. Y entonces, en el último momento, escuché el crujido de las puertas cerrándose. Abrí los ojos y lo vi. La figura del diablo, parado justo en el umbral, incapaz de cruzarlo. La trampa seguía en pie. El pacto, aunque incompleto, aún no mantenía a raya. Me levanté, temblando pero ileso, y me alejé del cementerio sin mirar atrás. Sabía que la lucha no había terminado, que el diablo seguiría buscando una forma de reclamar su deuda. Pero por ahora, estaba a salvo. El ritual en las sombras. No es raro encontrar gente merodeando por los cementerios. Algunos son curiosos buscando una historia macabra, otros simplemente borrachos que no saben a dónde ir. Pero esa noche, lo que vimos superaba cualquier expectativa. Si bien había trabajado como guardia en diversos sitios, nunca pensé que me toparía con algo tan perturbador en el cementerio de St. Latham. St. Latham es un cementerio grande, antiguo, y aunque la mayoría de las tumbas están bien cuidadas, tiene una sección abandonada. Esa parte estaba llena de maleza, lápidas rotas y algunas tumbas olvidadas que apenas se mantenían de pie. Normalmente, solo me encargaba de patrullar las áreas más visitadas. Sin embargo, esa noche algo me llevó a recorrer la parte olvidada del cementerio, una decisión que cambiaría mi vida. Todo comenzó cerca de las 2 de la madrugada. El aire era frío, pero tranquilo. Un cielo despejado permitía que la luna iluminara las tumbas, creando sombras que se alargaban por el terreno. Mis compañeros, Ricardo y Germán, y yo hacíamos rondas en nuestros habituales trayectos cuando vimos algo que nos llamó la atención. Desde la distancia, un brillo extraño sobresalía en la sección abandonada, justo donde las lápidas se amontonaban como si el tiempo hubiera decidido olvidarlas. Al principio pensamos que tal vez alguien había dejado una linterna encendida, o peor aún, que algún grupo de adolescentes estaba destrozando el lugar. Decidimos acercarnos. La zona era difícil de atravesar debido a la cantidad de escombros y maleza que la rodeaba, pero mientras caminábamos, ese brillo crecía. Un fuego pequeño y controlado iluminaba lo que parecía un grupo de personas, más de las que esperábamos. Lo que en un principio pensé que sería solo una broma de mal gusto se tornó algo mucho más oscuro cuando nos dimos cuenta de lo que realmente estaba ocurriendo. No eran adolescentes riendo ni bebiendo alrededor de una fogata. Estas personas estaban reunidas en un círculo, con una figura central al mando de lo que claramente era un ritual. Mi primera reacción fue intentar entender qué estaba sucediendo antes de intervenir. Los ruidos apenas perceptibles, que no eran más que murmuraciones ininteligibles, se volvían más inquietantes a medida que nos acercábamos. Había algo profundamente extraño en todo aquello, una energía que no se sentía natural. Decidí avanzar con cuidado, haciendo una seña a Ricardo y Germán para que se quedaran en silencio. A medida que nos acercábamos, la luz del fuego revelaba más detalles. Había símbolos extraños dibujados en el suelo, formando un círculo alrededor del grupo. Al principio, pensé que eran algún tipo de broma o recreación de un ritual pagano, pero estos símbolos no eran de los que había visto antes, ni siquiera en películas. Eran precisos, inquietantemente meticulosos. El hombre en el centro vestía una túnica oscura, y aunque no se movía mucho, se veía claramente que lideraba lo que estaba ocurriendo. A su alrededor, las personas seguían en silencio sus instrucciones, cada uno sosteniendo objetos que no pude distinguir del todo, pero que parecían antiguos y usados específicamente para este propósito. Sus cabezas estaban inclinadas, como en señal de devoción. Me detuve en seco cuando noté que, junto al fuego, habían colocado una serie de pequeños altares improvisados. Cada uno tenía una ofrenda extraña, huesos, velas negras y lo que parecía ser sangre seca sobre telas viejas. Era evidente que lo que estábamos viendo no era ninguna broma. Ricardo me susurró algo, pero no lo escuché.
Mis ojos estaban clavados en el centro del círculo, en el hombre que, de repente, alzó un objeto brillante al aire. Parecía un cuchillo, de una forma que no había visto antes, curvado y decorado con símbolos que coincidían con los que habían dibujado en el suelo. En ese momento, una idea aterradora se apoderó de mi mente. Esto no era un juego. Era real y era peligroso. Lo siguiente ocurrió en un instante, pero lo recuerdo con una claridad aterradora. El hombre levantó el cuchillo por encima de su cabeza y en ese momento el fuego pareció arder más fuerte, iluminando todo el círculo con un resplandor rojo. Fue entonces cuando noté algo que me heló la sangre. Había un cuerpo sobre el altar más grande, colocado de manera meticulosa. No pude ver si estaba vivo o muerto, pero el hecho de que estuviera allí, inmóvil, era suficiente para saber que nada bueno estaba por suceder. Germán dio un paso adelante, como si quisiera intervenir, pero lo agarré por el brazo antes de que pudiera hacer cualquier cosa. No podíamos irrumpir sin más en ese ritual, no con todo lo que estaba ocurriendo. Necesitábamos actuar con más cuidado, o al menos entender qué demonios estaba pasando antes de intervenir. Decidimos retroceder para encontrar la mejor forma de confrontar la situación, pero en cuanto comenzamos a movernos, uno de los participantes levantó la cabeza. No dijo nada, ni hizo ningún sonido, pero fue suficiente para alertar al resto. Como si hubieran sido llamados por una fuerza invisible, todos los presentes en el ritual giraron sus cabezas hacia nosotros al mismo tiempo. No había expresión en sus rostros, ni rabia ni sorpresa, solo una quietud perturbadora. Nos quedamos congelados, sin saber qué hacer. En cualquier otro trabajo, un grupo de personas sería algo fácil de manejar, pero en este caso, las circunstancias eran muy distintas. Sabía que habíamos cruzado una línea al entrar en ese espacio. Algo más grande y oscuro estaba ocurriendo aquí, algo que no entendíamos y que probablemente nunca querríamos entender. De repente, el líder del grupo, el hombre con el cuchillo, comenzó a avanzar hacia nosotros, despacio pero decidido. Su túnica oscura ondeaba ligeramente con el viento que ahora soplaba desde el este, y con cada paso que daba, sentía que algo en el ambiente se cargaba, como si el aire se espesara a su alrededor. Fue en ese momento cuando supe que estábamos en peligro. Ricardo gritó algo, pero yo estaba ya en movimiento. Sabía que debíamos alejarnos de ese lugar lo antes posible, pero mis piernas no respondían tan rápido como quería. Giré y comencé a correr por el terreno irregular, mis botas chocando contra el suelo lleno de raíces y escombros. Podía escuchar a Germán y Ricardo detrás de mí, pero no me atreví a mirar hacia atrás. El camino hacia la parte segura del cementerio nunca se me había hecho tan largo. Mi respiración era pesada y mis pensamientos estaban enredados en un solo punto, que era lo que habíamos visto. No quería detenerme para averiguarlo. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegamos a la parte bien cuidada del cementerio. Las tumbas aquí eran más nuevas, las lápidas más recientes, y había una sensación de tranquilidad que contradecía todo lo que habíamos experimentado en la sección abandonada. Nos detuvimos un momento, tratando de recuperar el aliento y aclarar nuestras ideas, pero cuando miré hacia atrás, supe que no estábamos a salvo. A lo lejos, entre las sombras de los árboles que marcaban la frontera de la parte vieja del cementerio, las figuras seguían allí. No nos habían seguido de manera evidente, pero estaban observando. El fuego que habíamos visto antes ya no ardía con la misma intensidad, pero la luz débil que aún brillaba parecía pulsar con un ritmo lento y constante, como si tuviera vida propia. Ricardo sugirió que regresáramos con refuerzos, pero algo dentro de mí sabía que no sería suficiente. Ese grupo, lo que sea que estuvieran haciendo, no era algo que pudiera detenerse con simples guardias. El ritual que presenciamos no era una farsa ni una reunión de aficionados al ocultismo. Había algo mucho más profundo y antiguo en juego, algo que no podíamos comprender ni detener. Pasaron los días, y aunque notificamos a las autoridades y ellos hicieron una investigación superficial, no encontraron nada. El cementerio siguió siendo un lugar de paz para la mayoría de los que lo visitaban, pero yo sabía la verdad. Algo oscuro había sido convocado esa noche, algo que aún rondaba entre las tumbas olvidadas. Cada vez que regreso a St. Latham, ya sea de día o de noche, no puedo evitar echar un vistazo a la sección abandonada,
buscando señales de que ese grupo sigue allí. No sé si lo que presenciamos fue el inicio de algo o simplemente parte de un ciclo mucho más grande que nosotros. Lo único que sé con certeza es que el cementerio ya no es el lugar tranquilo que solía ser. Y nunca más lo será. Las sombras del cementerio viejo. El viento soplaba con fuerza cuando me aventuré por primera vez al cementerio viejo. No era el tipo de lugar al que uno fuera por curiosidad, mucho menos por gusto. Pero a veces, las circunstancias te llevan a donde no quieres ir. En este caso, fue una apuesta, una de esas que haces cuando estás seguro de que nada pasará. O al menos, eso es lo que te repites. El cementerio se encontraba en las afueras de San Lorenzo, un pequeño pueblo que pocos sabían que existía. Rodeado por colinas desoladas y árboles secos, el lugar había caído en el olvido, igual que la mayoría de las tumbas que lo habitaban. No era un sitio donde la gente visitara a sus muertos. De hecho, evitaban siquiera mencionarlo. Los pocos que hablaban del lugar decían que, en la noche, podías ver figuras moviéndose entre las lápidas. No eran personas. O al menos, no lo parecían. Recuerdo que era una noche sin luna. El cielo, cubierto de nubes gruesas, hacía que la oscuridad fuera aún más profunda. A mi alrededor, el único sonido era el de mis botas golpeando la grava del sendero que llevaba al cementerio. No había grillos, ni viento entre los árboles. El silencio era casi ensordecedor, como si el mundo entero hubiera dejado de existir más allá de ese lugar. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior, como si algo invisible estuviera empujándome hacia atrás, queriendo que me diera la vuelta y regresara. Pero ya estaba allí, y no podía echarme atrás. Las reglas de la apuesta eran claras, debía caminar hasta el mausoleo principal, tocar la puerta, y regresar. Sonaba sencillo, pero mientras me acercaba al enorme portón de hierro oxidado, empecé a sentir una opresión en el pecho, como si algo en el aire estuviera cambiando. Al cruzar el umbral, todo a mi alrededor pareció detenerse. Era como si el cementerio existiera en una dimensión aparte, aislada del resto del mundo. Podía ver las lápidas alineadas a ambos lados del sendero, muchas de ellas rotas o cubiertas de maleza. Las cruces inclinadas proyectaban sombras que parecían alargarse de forma antinatural. Algo en ese lugar me incomodaba profundamente, pero no era el miedo lo que sentía, sino una especie de expectativa, como si algo estuviera esperando que diera un paso en falso. Mientras avanzaba, comencé a notar una ligera neblina que se alzaba desde el suelo. No era una neblina común, era más espesa, más densa, y parecía moverse de una forma que no correspondía al viento. No tardé en darme cuenta de que no estaba solo. A lo lejos, entre las lápidas, pude distinguir sombras, figuras que parecían moverse lentamente entre los árboles y los monumentos funerarios. Mi primer pensamiento fue que se trataba de otros que, como yo, habían venido a desafiar las historias. Pero entonces lo vi. A unos metros de donde estaba, una figura alta y delgada emergió de la neblina. Se movía con una extraña lentitud, casi como si flotara. No podía distinguir su rostro, pero había algo en su postura que me hizo saber de inmediato que no debía estar allí. Mi instinto fue retroceder, pero mis piernas no me respondieron. Algo me mantenía anclado en ese lugar, como si una fuerza invisible me hubiera atrapado. La figura se detuvo por un momento y entonces, con un movimiento fluido, giró su cabeza en mi dirección. Fue en ese instante cuando lo supe, aquello no era humano. Era como si el aire a su alrededor vibrara con una energía extraña, pesada, como si el lugar mismo estuviera maldito. Intenté recordar las palabras de aquellos que habían hablado del cementerio, figuras que parecían humanas, pero que no lo eran. Demonios, decían algunos, espíritus atrapados entre este mundo y el otro, decían otros. Seguí caminando, evitando mirarlo directamente, pero podía sentir su presencia cada vez más cerca. Y no estaba solo. De pronto, las sombras que había visto antes comenzaron a moverse hacia mí, emergiendo de entre las lápidas y las cruces. Eran más de una docena, todas con la misma apariencia, rostros indefinidos, cuerpos delgados y alargados, como si fueran parte de la neblina misma. Sabía que si me detenía,
ellos me alcanzarían. Así que apreté el paso, sin dejar de mirar al mausoleo al final del camino. Era mi única referencia en medio de la creciente oscuridad que parecía tragarse todo a su alrededor. Mientras más me acercaba, más pesados se sentían mis pies, como si el suelo bajo mí estuviera cambiando, volviéndose más blando, casi como si estuviera hundiéndome en él. Finalmente, llegué al mausoleo. La estructura, antigua y desgastada, estaba cubierta de musgo y telarañas. Las puertas de metal estaban cerradas, pero no necesitaba abrirlas para saber que algo terrible descansaba en su interior. Me quedé allí, de pie, mirando el grabado en la puerta, un par de ojos tallados en la piedra, ojos que parecían seguir cada uno de mis movimientos. Sabía que debía tocar la puerta, cumplir con la apuesta y regresar. Pero algo me detuvo. Un frío indescriptible recorrió mi cuerpo. Fue en ese momento cuando entendí la verdadera naturaleza del lugar. No se trataba de fantasmas, ni de espíritus. Aquello era algo mucho más antiguo, más profundo. Las sombras que me rodeaban no eran simplemente apariciones, eran guardianes, cuidaban de algo que no debía ser perturbado. Y yo estaba a punto de cruzar esa línea. Sentí una presión en la nuca, como si algo invisible me empujara hacia adelante. Toqué la puerta con la mano temblorosa y el sonido metálico resonó en todo el cementerio. Por un momento, el mundo pareció detenerse. El viento dejó de soplar, la neblina se quedó quieta y las sombras se congelaron en su lugar. No sabía qué esperar, pero lo que sucedió a continuación me dejó paralizado. La puerta del mausoleo comenzó a abrirse lentamente, con un crujido agudo que hizo eco en la oscuridad. No vi lo que había dentro, y quizás fue mejor así. Lo único que puedo recordar es la sensación de algo terrible asomándose desde las profundidades, una presencia que no pertenecía a este mundo, algo que había estado esperando durante siglos. Di media vuelta y corrí. No importaba que las sombras se movieran a mi alrededor, no importaba que las lápidas parecieran cambiar de lugar mientras me alejaba. Solo quería salir de allí. Sentía su mirada detrás de mí, algo me seguía, algo que no debía haber sido despertado. El camino de regreso se sintió interminable. Cada paso que daba parecía alargar más el trayecto, como si el cementerio se extendiera en una dimensión ajena a la nuestra. Las sombras no me tocaban, pero su presencia era abrumadora. Sabía que estaban esperando el momento adecuado para arrastrarme con ellas. Cuando finalmente llegué a la salida, me giré por última vez. El cementerio estaba en silencio, pero podía sentir que algo había cambiado. Las sombras seguían allí, observando desde la distancia, esperando su próximo visitante. Salí del lugar y el viento volvió a soplar con normalidad, como si el mundo hubiera vuelto a su ritmo natural. Pero sabía que no había terminado. Algo se había quedado conmigo, algo de ese cementerio que nunca debería haber sido perturbado. Desde entonces, evito las colinas de San Lorenzo. Pero no importa lo lejos que vaya, el recuerdo de esa noche me sigue. Y a veces, en la oscuridad de la madrugada, siento la mirada de aquellos que habitan el cementerio, esperando pacientemente su venganza. El silencio de los muertos. Recuerdo claramente la noche en que todo comenzó. No fue una noche tormentosa ni marcada por algún presagio inquietante, de hecho, era una noche extrañamente tranquila. El cielo, apenas cubierto por nubes finas, dejaba que la luz de la luna iluminara los caminos rurales que me llevaron al cementerio de Blackwood, un pequeño pueblo olvidado por el tiempo. No fui allí por ninguna curiosidad mórbida o deseo de aventura, tenía un trabajo que hacer, simple y directo. Era el nuevo cuidador nocturno del lugar, un trabajo que me asignaron temporalmente mientras el anciano que solía hacerlo estaba convaleciente. Nunca imaginé que aquella decisión cambiaría mi vida para siempre. El cementerio de Blackwood no era especialmente grande, pero tenía siglos de antigüedad. Las lápidas, muchas de ellas inclinadas o cubiertas de musgo, contaban historias de familias y tragedias que ya nadie recordaba. Al entrar, el aire se tornaba diferente, más pesado. Los árboles que bordeaban el lugar eran viejos y sus ramas, torcidas y nudosas, parecían formar figuras retorcidas que extendían sus sombras sobre el suelo.
Caminé por entre las tumbas con una linterna de mano que, a pesar de ser moderna, no lograba disipar la sensación de opresión que me rodeaba. Al principio, todo parecía en calma. El viento suave movía las hojas secas y las estatuas de ángeles y cruces se erguían inmóviles en el horizonte, testigos silenciosos del paso del tiempo. Mi tarea era sencilla, asegurarme de que no hubiera intrusos y que todo permaneciera en orden. Sin embargo, una hora después de comenzar mi ronda, sentí una extraña incomodidad que no podía ignorar. Todo se veía igual, pero algo, a un nivel casi imperceptible, había cambiado. No eran los sonidos ni el paisaje, era algo más profundo, una sensación persistente de que ya no estaba solo. Miré a mi alrededor, pero no vi nada fuera de lo común. Decidí seguir con mi tarea, pero la incomodidad seguía creciendo, como si el cementerio en sí hubiera despertado de un largo letargo. El cementerio tenía una pequeña capilla en su centro, un edificio de piedra que databa de finales del siglo XVIII, donde se solían celebrar los funerales. Pensé que sería un buen lugar para resguardarme un momento y tal vez despejar mi mente de aquella extraña sensación. Al acercarme a la puerta, vi algo que me detuvo en seco, una tumba abierta. Mis pasos se volvieron más lentos y pesados mientras me acercaba. Aparentemente, la tierra había sido removida desde dentro, como si algo hubiese roto su confinamiento. Lo más extraño era que no parecía obra de alguien reciente, ni vándalos ni trabajadores, ya que no había herramientas ni señales de actividad humana. La lápida desgastada por los años no me ofreció mucho más que un nombre casi ilegible, Jonathan Abner, 1812. Al observar el hueco profundo en el suelo, una sensación de vértigo me invadió. Algo en esa tumba abierta me repelía, pero al mismo tiempo no podía apartar la vista. La tierra removida parecía moverse levemente, como si algo dentro de ella aún respirara. Aparté la vista con dificultad, tratando de sacudirme la inquietud, y continué mi camino hacia la capilla. Dentro de la capilla, el ambiente era sofocante, el aire estaba cargado con el olor a moho y descomposición. Aunque había velas apagadas en los candelabros, las paredes estaban cubiertas por una capa de polvo que sugería que nadie había entrado allí en años. Algo me llamaba la atención desde el altar, una serie de símbolos tallados en la madera. Parecían demasiado detallados y recientes como para haber estado allí desde la construcción de la capilla. Eran figuras geométricas extrañas, un lenguaje que no comprendía. Traté de ignorarlo, pero una sensación creciente de opresión comenzó a apoderarse de mí, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso. Decidí salir de allí. Sin embargo, al volver al exterior, el panorama había cambiado drásticamente. La luna que antes brillaba con claridad ahora apenas era visible, oculta tras gruesas nubes que parecían haber surgido de la nada. El cementerio, que hasta hace poco me había parecido sombrío pero tranquilo, ahora parecía un lugar totalmente distinto. Las sombras entre las lápidas parecían más oscuras, más densas, como si algo más que la noche las estuviera cubriendo. Empecé a caminar más rápido, siguiendo mi ruta habitual, pero no podía dejar de pensar en aquella tumba abierta. Decidí regresar a ese punto, impulsado por una mezcla de curiosidad y temor, esperando encontrar alguna explicación lógica. Cuando llegué, lo que vi me dejó sin aliento. La tumba ya no estaba vacía. Algo se había arrastrado fuera. Las marcas en la tierra eran claras, largas y profundas, como si unos dedos largos y delgados hubieran desgarrado la tierra en su escape. Todo mi cuerpo se tensó. En mi cabeza, trataba de convencerme de que era solo un animal o algún fenómeno natural, pero en el fondo sabía que no era así. Algo había salido de ese agujero y ya no estaba allí. A medida que avanzaba la noche, el cementerio parecía cambiar aún más. Las estatuas de ángeles y santos que antes parecían meros adornos ahora parecían observarme con una intensidad que nunca antes había percibido. Las cruces proyectaban sombras extrañas, figuras que no deberían estar allí. Mi linterna, que hasta ese momento había funcionado bien, comenzó a parpadear, debilitando su luz hasta dejarme casi a oscuras. Me dirigí al mausoleo, una estructura antigua donde descansaban algunas de las familias más ricas de Blackwood. No me atraía estar allí, pero sentí que tenía que averiguar si había más de esas tumbas abiertas.
A medida que me acercaba, una visión aterradora apareció ante mí. La puerta del mausoleo estaba entreabierta. Nunca había estado así antes, lo sabía porque en mis rondas anteriores siempre estaba cerrada con llave. Me armé de valor y, con manos temblorosas, empujé la pesada puerta de piedra. El chirrido de los goznes fue lo único que rompió el profundo silencio. Dentro, el aire era aún más denso que afuera, con un olor a humedad y algo más, algo difícil de identificar. Mis ojos tardaron en acostumbrarse a la oscuridad, pero pronto lo vi. Las tumbas dentro del mausoleo también estaban abiertas, sus pesadas losas de mármol desplazadas, algunas quebradas. Una sensación de horror puro me invadió. Allí, en el centro de la sala, algo se movía. No era una figura completa, sino más bien fragmentos, huesos desmoronándose, piel marchita y podrida que apenas colgaba de ellos. Pero no estaban inmóviles. Algo los movía, una energía que no debía existir, algo más allá de la muerte. Di un paso atrás, tratando de no hacer ruido, y entonces lo escuché. No era un sonido fuerte ni amenazante, pero era suficiente para saber que ya no estaba solo en el cementerio. Algo había regresado, algo que no debería haber despertado. Mi linterna, en ese momento, decidió apagarse por completo, dejándome en una oscuridad casi absoluta. Fue entonces cuando empecé a correr. No había otro pensamiento en mi mente más que salir de ese lugar. El cementerio, antes una mera colección de tumbas y monumentos, ahora parecía un laberinto. Cada lápida, cada estatua parecía retenerme, como si quisiera que me quedara allí para siempre. Sentía que algo me seguía, no de cerca, pero lo suficiente como para no atreverme a mirar atrás. Finalmente, llegué a la salida, con el corazón latiendo descontrolado. Abrí la puerta de hierro con desesperación y salí corriendo hacia el pueblo, sin atreverme a detenerme ni a pensar en lo que había dejado atrás. Esa noche marcó el fin de mi trabajo como cuidador del cementerio de Blackwood. Días después, recibí noticias de que habían encontrado la tumba de Jonathan Abner nuevamente cerrada, como si nada hubiera pasado. No había huellas, ni rastros de la actividad que presencié. Los aldeanos no le dieron importancia y lo atribuyeron a mi imaginación, pero yo sabía lo que había visto. Sabía lo que había sentido. No he vuelto a Blackwood desde entonces, pero cada noche, cuando cierro los ojos, veo aquella tumba abierta y la tierra removida. Siento la presencia de aquello que emergió de su descanso eterno y sé que, aunque ya no esté allí, sigue buscándome. En el silencio de la noche, en los lugares más oscuros de mi mente, puedo sentirlo, esperando el momento en que vuelva a cruzar la línea entre los vivos y los muertos. Esa es la maldición del cementerio de Blackwood. Y ahora, también es la mía. El cementerio de las almas oscuras. Hay algo en los cementerios que siempre ha llamado mi atención. Tal vez es el silencio abrumador, el aire espeso que parece detenerse justo en la entrada, o quizá la sensación de que, a pesar de la calma aparente, algo acecha, esperando pacientemente en la oscuridad. Mi historia comienza en uno de esos lugares, en las afueras de un pueblo que muchos ya habían olvidado. Un pueblo que, según los habitantes, había sido marcado por una tragedia tan antigua que casi nadie hablaba de ella, pero cuya sombra aún pesaba en cada rincón. El cementerio de Valverde no era grande ni espectacular. Las lápidas, agrietadas y cubiertas de musgo, estaban repartidas sin orden aparente, como si los muertos hubieran sido olvidados al mismo tiempo que los vivos. Había oído las historias. Historias que contaban cómo, en ciertas noches, podías ver figuras moviéndose entre las tumbas, figuras que parecían personas, pero que en realidad no lo eran. Había sido advertido. Nunca vayas allí de noche, me habían dicho. Pero en ese momento, no tenía elección. El viejo coche que había alquilado para mi viaje se descompuso en el camino de vuelta al pueblo, y me vi forzado a caminar por un atajo que pasaba justo al lado del cementerio. El sol ya había desaparecido, y solo quedaba un tenue resplandor en el horizonte. Sabía que si no cruzaba el cementerio, me tomaría el doble de tiempo regresar y la oscuridad sería aún más impenetrable. La verja de hierro que rodeaba el lugar estaba oxidada, con grandes huecos entre sus barrotes. No fue difícil cruzar al otro lado.
Sentí el aire pesado en cuanto di los primeros pasos. No era el frío típico de la noche, sino algo más profundo, una sensación que se alojaba en el estómago y me hacía sentir incómodo. Al caminar por el sendero que serpenteaba entre las tumbas, no pude evitar notar la extraña disposición de algunas lápidas. Estaban inclinadas en ángulos imposibles, como si algo bajo la tierra las hubiera empujado desde abajo. Intenté no pensar demasiado en eso, centrándome en avanzar lo más rápido posible, cuando lo vi. A la distancia, entre las sombras de los árboles que bordeaban el cementerio, una figura se movía lentamente. A primera vista parecía un hombre, quizá alguien más atrapado en el mismo dilema que yo, buscando un camino rápido para volver al pueblo. Pero había algo raro en su caminar, en la forma en que su cuerpo parecía no seguir las leyes naturales del movimiento. La figura se detenía cada pocos pasos, como si olfateara el aire, buscando algo. Mis instintos me decían que debía evitarlo, que no debía llamar su atención. Me agaché tras una lápida rota, observando cómo se movía con una lentitud desesperante, como si estuviera cazando. Pero no estaba solo. En cuestión de minutos, más figuras comenzaron a aparecer, todas emergiendo de las sombras. Eran 5, 6, tal vez más. Cada una caminaba con la misma cadencia antinatural, explorando las tumbas, tocando las lápidas con dedos delgados y largos, como si estuvieran buscando algo que solo ellos podían ver. No eran humanos. Lo supe en ese momento. A pesar de sus formas humanas, había algo en ellos que los delataba. La manera en que se deslizaban sobre el suelo, como si flotaran, la forma en que sus cuerpos parecían más altos y alargados cuando los miraba de reojo, como si fueran una ilusión que se distorsionaba al enfocarla directamente. Sabía lo que eran, aunque me costara admitirlo, demonios. Me quedé inmóvil, esperando que no notaran mi presencia. El cementerio estaba lleno de sombras y pensé que si me mantenía quieto, tal vez pasarían de largo. Pero mientras los observaba, uno de ellos, el más cercano, se detuvo abruptamente. No había hecho ruido, no había movido ni un músculo, pero de alguna manera me había detectado. Lo vi girar lentamente su cabeza hacia donde yo estaba, sus ojos eran dos pozos oscuros, vacíos y aterradores. El miedo me paralizó. Sentí que mi respiración se volvía pesada y mis manos comenzaron a temblar. Los otros demonios también empezaron a moverse hacia mí, como si todos compartieran una conciencia colectiva, atraídos por mi presencia. Sabía que no podía quedarme allí. En cuestión de segundos, estarían sobre mí. Me levanté de golpe y corrí. No me importaba hacia dónde iba, solo sabía que debía salir de ese maldito cementerio. Los ruidos que hacían al moverse detrás de mí eran inhumanos, como crujidos de ramas secas que se rompían bajo una fuerza invisible. A medida que corría, las lápidas se volvían más caóticas, como si el mismo cementerio tratara de confundirme, de hacerme perder el rumbo. El camino parecía alargarse interminablemente. No importaba cuánto corría, las figuras estaban siempre a mi espalda, acercándose cada vez más. Era como si el cementerio se hubiera convertido en un laberinto, cambiando su forma para atraparme dentro de él. Las lápidas se inclinaban hacia mí, los árboles proyectaban sombras que me hacían dudar de cada paso que daba. Mis pulmones ardían y mis piernas empezaban a ceder, pero sabía que no podía detenerme. Me obligué a continuar, rogando por una salida, por cualquier señal de que el fin del cementerio estaba cerca. Entonces, lo vi, la verja, con sus barrotes oxidados, brillaba débilmente bajo la luz de la luna. Estaba a solo unos metros. Sentí una oleada de esperanza, pero justo cuando estaba a punto de alcanzarla, algo me agarró desde atrás. Era frío, como una garra helada que se cerraba sobre mi tobillo. Caí al suelo, golpeando mi rostro contra la tierra húmeda. La garra tiraba de mí hacia las sombras, y por un breve instante vi sus rostros. No eran humanos, sus facciones eran retorcidas, deformes, con sonrisas llenas de maldad. Sabía que no me dejarían ir. Con lo poco que me quedaba de fuerza, me aferré a una de las lápidas cercanas, resistiendo la succión de esas manos que intentaban arrastrarme a su oscuro reino. Sabía que, si me atrapaban, no habría vuelta atrás. El frío se intensificaba, y mi visión comenzaba a nublarse.
Las voces se volvían más fuertes, susurrando promesas que no quería escuchar. En ese momento, algo dentro de mí se encendió. Un instinto de supervivencia primitivo. Usé toda la fuerza que me quedaba para patear y liberarme de su agarre. Tropecé, cayendo hacia la verja. En cuanto mi mano tocó el metal frío, sentí como si una barrera invisible me protegiera, alejando a las criaturas. Sus gritos se desvanecieron mientras cruzaba al otro lado. Me desplomé en el suelo, temblando, sin atreverme a mirar hacia atrás. El cementerio estaba de nuevo en silencio, como si nada hubiera pasado. Las figuras se habían desvanecido, ocultas en las sombras, esperando su próxima víctima. No sé cómo logré levantarme y continuar mi camino hacia el pueblo, pero lo hice. Al llegar, nunca mencioné lo que vi, ni siquiera a los pocos que aún hablaban del cementerio de Valverde. Sabía que no me creerían, y sinceramente, tampoco estaba seguro de querer recordarlo. Lo único que sé es que, desde esa noche, el miedo a los cementerios ya no es solo una superstición para mí. Es una advertencia. Porque hay lugares donde las almas no descansan en paz y donde las sombras que se mueven en la noche no son lo que parecen. Y esos demonios, aquellos que se ocultan entre las tumbas, aún están allí, esperando pacientemente al próximo incauto que se atreva a cruzar su territorio. Si te gustó este video de terror, no olvides regalarnos un like y suscribirte al canal para más historias escalofriantes. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos relatos del Archivo del Misterio. Nos vemos en el próximo video, si te atreves.